¿Qué son las componentes de un vector? Ahora acá ya entramos un poco a lo que es el método analítico. Tenemos el vector A. Tenemos el vector A, ¿ya? El cual tiene un tamaño y tiene una dirección, un ángulo, ¿ok? Vamos a dibujar un eje de coordenadas. El eje de coordenadas que utilizamos es el eje XY, ¿ya? Horizontal X, vertical Y. Es una manera de, y son coordenadas cartesianas, ¿ya? Coordenadas cartesianas. Lo que hacemos es descomponer a partir de esta punta, hacemos esta proyección, ¿ya? Y encontramos este vector violeta en el eje X, en el eje horizontal. Hago esta proyección y encuentro este vector vertical en el eje Y, ¿ok? Esta flecha verde, esta flecha violeta tiene un tamaño, tiene una magnitud, ¿ya? Esa magnitud es AX, ¿ya? El tamaño de la flecha, digamos que esto fuera 3, ya pongámosle 3, ya esto es bastante indicativo, ya no es preciso. Y digamos que esto es 4, ¿ya? Entonces, esto mide 3. A ese 3 es lo que llamamos AX y es lo que llamamos componente NX horizontal del vector A, de A. ¿Ok? Esto es igual a 3, hemos dicho, ¿no? Era que lo haga con violeta. Ya. Y a este tamaño de acá, que es 4, esto mide 4, que lo llamamos AY, es lo que llamamos componente NY del vector A. ¿Ok? Ahora, AX y AY, AX y AY son magnitudes, son tamaños, son escalares. No son vectores, ¿ya? Porque solamente es el tamaño. ¿Cuál es el vector? El vector es 3 hacia la derecha. El vector acá, ¿qué es? Es 4 hacia arriba. Para decir a la derecha o para decir hacia arriba, utilizamos lo que son los vectores unitarios. ¿Qué es los vectores unitarios en X y en Y? Acá yo puedo dibujar un vector que va hacia la derecha y que mide 1. Por eso llamamos vector unitario. Y este vector lo llamamos Y. Acá yo puedo dibujar un vector que va hacia arriba y que mide 1. Y a ese vector lo llamamos J, ¿ya? Eso lo han visto en algún lado, en algún momento, supongo, los vectores I, J, K. Lo que estoy haciendo es formalizar qué es I, qué es J, qué es K. Y es un vector que va hacia la derecha, lo escribiremos, y es un vector que va hacia la derecha, un vector horizontal hacia la derecha, no hacia la izquierda, y muy importante, y que mide 1. Es un vector unitario. Y J tiene el mismo significado, solo que va hacia lo vertical. J es un vector vertical
hacia arriba y que mide 1. Es un vector unitario. Entonces, AX, AY son los tamaños de las flechas y I y J son vectores unitarios que van a dar, que dan la dirección. Entonces, ¿qué es A? A es, digamos, si lo digo en palabras, es 3 metros a la derecha y 4 metros hacia arriba. Y eso lo escribo de manera vectorial. Es la parte en X, es decir, 3 hacia la derecha, pero hacia la derecha, ¿qué? ¿Cómo digo hacia la derecha? Lo digo con el vector unitario Y. Hacia la derecha, Y o más la componente en Y, es decir, 4 hacia arriba. ¿Y cómo escribo hacia arriba? Lo escribo con el vector unitario, es decir, J. Porque J, ¿qué significa? Irme hacia arriba. ¿Y qué significa? Irme hacia la derecha. ¿Ok? ¿Y qué era este 3? Era la componente en X de A hacia la derecha, es decir, en Y, más la componente Y en J, perdón, la componente Y de A hacia arriba, es decir, en J. Entonces, esta es la manera de que nosotros escribimos un vector en forma cartesiana. Vector en su forma cartesiana, donde estamos colocando las componentes y los vectores unitarios. Vectores unitarios y J. Y si estuviéramos en 3 dimensiones, JK, donde K representa la parte la parte de la tercera dimensión en Z. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Y es esto lo que vamos a utilizar mayormente cuando utilizamos vectores durante todo el semestre, ¿ya? Descomponer en sus proyecciones. Entonces, ¿cuánto tiempo me queda? Ya nos hemos pasado. Terminamos con esta parte y luego retomamos la siguiente clase. Tenemos acá el vector A, ¿ok? Tenemos acá un ángulo, una dirección. Tenemos el tamaño, ¿ya? De A. Y existen estas relaciones para encontrar a X y a Y, ¿ya? Yo quiero encontrar cuánto es el tamaño de la proyección, cuánto es AX. Quiero encontrar la componente. AX va a ser A por el coseno del ángulo y AY va a ser A por el seno del ángulo. ¿Ok? Esto es un par de ecuaciones. Cuando queremos hallar componentes a partir de la magnitud y dirección. ¿Ok? Acá anotaremos esto. AX, AY son componentes. Cuando yo escribo A en este valor absoluto, esto es la magnitud. ¿Ya? Y cuando yo escribo un vector A, un vector siempre tiene una flecha. ¿Ya? Cuando yo escribo la magnitud, o le escribo así, o también puedo escribir la letra sin la flecha. Cuando vemos un vector sin flecha, estamos hablando de su magnitud, ¿ya? Entonces, A sin flecha es la magnitud, o es A con flecha y en valor absoluto, eso es magnitud. Y el ángulo no es la dirección, pero representa la dirección. ¿Ok? Y de la misma manera,
tenemos este par de ecuaciones, que la magnitud de A es AX al cuadrado más AY al cuadrado, y la dirección es el arco tangente de AY sobre AX. Esto es magnitud, este par de ecuaciones es magnitud y dirección a partir de las componentes. Es la inversa, fíjense. Acá encuentro las componentes cuando conozco magnitud y dirección. Acá encuentro la magnitud y la dirección cuando conozco componente X, Y, componente XY. Esta parte de acá es sencilla. Levanten la mano para que anote participación. ¿Esta ecuación de dónde sale? ¿Cuál es el principio para hallar esa ecuación? Stephanie. Levanten la mano para que vayamos en orden. No bajen la mano. A ver, Stephanie, ya participaste. Voy a dar la palabra a Belén. Belén. Pitágoras. Pitágoras, ¿no? Tenemos acá un triángulo rectángulo, donde la hipotenusa es el tamaño del vector A y los catetos son las componentes AX y la componente AY. Entonces, esta ecuación sale de Pitágoras. No bajen la mano los demás, por favor. Con esto vamos a terminar. Denme unos minutos. De acá yo puedo decir que la tangente del ángulo es AY entre AX. Esta ecuación, ¿de dónde sale, Stephanie? O Jorge, o Diego. De las ecuaciones trigonométricas. De la ecuación trigonométrica. ¿Y te acuerdas exactamente la ecuación cuál es? Tangente del ángulo es igual a, cuando hablamos de catetos. Cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Sobre el cateto adyacente. Entonces voy a copiar esto de acá, ¿ya? Fíjense. Esto de acá es el ángulo. Esto de acá es AY. Esto de acá es AX. Pero si hablamos de catetos, ¿esto qué es? Es el cateto opuesto al ángulo. Esto de acá, ¿qué es? Es el cateto adyacente al ángulo. ¿Qué es la tangente? Cateto opuesto entre cateto adyacente. Vemos que es cateto opuesto a Y entre cateto adyacente a X. ¿Ok? Y finalmente, Diego o Gael o Jorge, estas dos ecuaciones o cualquiera de estas ecuaciones, ¿de dónde salen? ¿De dónde creen que salen? Esto de acá lo voy a escribir de otra manera. Esto de acá lo puedo escribir de esta manera. AX sobre A es igual al coseno del ángulo. ¿De dónde sale eso, Diego, Gael o Jorge? Igual de las ecuaciones trigonométricas, coseno es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Hipotenusa. ¿Ya? Y esta de acá es lo mismo, ¿ya? AY sobre A es el seno del ángulo. ¿Y el seno del ángulo qué es? Cateto opuesto sobre hipotenusa. Fíjense. Voy a hacer el coseno. El coseno del ángulo es adyacente sobre hipotenusa. ¿Cuál es el adyacente? AX. ¿Cuál es la hipotenusa? Es esta distancia, que es el módulo del vector, ¿no? Les recuerdo que esta parte de acá es el vector y el tamaño de ese vector es el módulo. Entonces vamos a tener que adyacente a X entre la hipotenusa, que es el módulo, es decir, A es el coseno del ángulo. ¿Con qué quiero concluir esta parte? Que estas ecuaciones vamos a utilizar un montón. Estas ecuaciones vamos a utilizar un montón. Pero esas ecuaciones, ¿de dónde salen? Es simplemente trigonometría. Y a veces, ¿ya? A veces, todo esto es cuando el ángulo es este de acá. Cuando yo tengo otro ángulo, este de acá, un alfa, las ecuaciones cambian.
Acá ya no es coseno, acá ya no es seno, cambian. Entonces, muchas veces se memorizan que en X es coseno, en Y es seno, ¿ya? Y no siempre es el caso. Por eso, si es que entienden que estas cosas vienen de relaciones trigonométricas, si es que entienden lo que es cateto opuesto, cateto adyacente, como hemos deducido en este momento, lo que es hipotenusa, no van a tener ningún problema. Van a poder trabajar con cualquier ángulo, ¿ya? Repito, no siempre es el coseno, no siempre es el seno. Eso pasa solo cuando trabajamos con este ángulo. Si es que tuviéramos otro ángulo, por ejemplo, este ángulo beta, sería diferente. Anoto y quedamos ahí. ¿Quiénes eran? Perdón, eran Stephanie, que está acá. Belén. Solo hay una Belén, ¿verdad? ¿Quién participó? ¿Quién más, perdón? ¿Participó? Al final. Diego. Diego. ¿Alguien más? Estoy anotado al lado con amarillo, por si acaso. Ah, sí, gracias. ¿Alguien más? Ya. Si me olvido, me tiene que hacer recuerdo, ¿ya? Está bien. Hasta luego. Quedamos, nos vemos, que les vaya bien. Hasta el lunes. Estén atentos al chat de WhatsApp, ¿ya? Probablemente hay una lectura a la siguiente clase. Sí. Una pregunta, ¿dónde va a subir el video? Es que no le tomé screenshot a un ejemplo. ¿Dónde o cuándo? ¿Cuándo o dónde? Esa es mi pregunta. Neo. Va a estar en Neo. Les voy a mostrar, les voy a mandar por WhatsApp cuando ya esté. ¿Cuándo? Espero que esta noche. ¿Ya? Está bien, gracias, ingeniero. Listo, nos vemos. Estos apuntes también, por ejemplo, todo esto que hemos hecho hoy también van a estar en Neo, ¿ya? Nos vemos, que les vaya bien. Buen fin de semana. Gracias, ingeniero. Hasta luego. Gracias, ingeniero, hasta luego. Hasta luego, ingeniero.